Hola a todos, buenas rutas, sean bienvenidos a otro capítulo más y hoy vamos a hablar nuevamente de aquella modificación a la ley de tránsito que nos ha traído tantos temas en este canal. Hoy hablaremos de la nueva normativa de grabado de patentes. Sí, porque ya está la normativa, ya sabemos qué hacer y vamos a tener que grabar la patente aquí, en los espejos. Y si bien se acaba de entregar la normativa y aún no está aprobada, lo más probable es que termine siendo específicamente lo que tiene escrito, porque es muy normal. Todo sobre la nueva normativa. ¿Qué debemos hacer nosotros los moteros a diferencia de los autos? ¿Cuándo ya debemos hacer esta instalación o este grabado de la patente en nuestros espejos? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Cuánto tiempo tenemos para todo esto? Eso lo vamos a revisar aquí y ahora. Nuevamente la ley, nuevamente normativas, y efectivamente es la misma ley de la cual hemos hablado tanto. Y justo me pasó que dentro de la creación de este motoblog, al mismo tiempo el año pasado se hizo esta modificación a la ley, que la cual ha traído cosas buenas o cosas malas, pero viene cargada con cambios con respecto a la ley de tránsito, en donde en algún momento hasta querían que usáramos las patentes aquí en los cascos. Si no lo recuerdas, te dejo un capítulo arriba donde dimos vuelta esa normativa y ya no va. Ahí también venían una serie de normas, las cuales al incluirse en la ley supuestamente ayudarían a prevenir los delitos de robos de vehículos. Técnicamente se supone que todo esto es por nuestra seguridad. Entre ellas estaba el tema del código QR, lo que no fue con los cascos y varias normativas más, como el grabado de patente en vidrios y espejos de cualquier vehículo motorizado. No solo autos, sino, lo especifica la ley, cualquier vehículo motorizado. Por ende, también entramos nosotros. Si este tipo de normas realmente ayudan con la seguridad, eso va a depender de cómo lo queramos ver nosotros. Les voy a dar mis sensaciones al final del video. Pasa que en Chile muchas veces las leyes salen y no están terminadas, y se da un tiempo para que se regulen las normas y se vuelva a aprobar y se haga la ley completamente. Si bien la modificación a la ley ya está, ya fue aprobada, ya no podemos hacer nada con respecto a eso, hoy día y en estas fechas nos acaba de llegar la nueva normativa, en la cual nos obliga a todos los dueños de vehículos motorizados a grabar la patente. Sí, porque en Chile primero se votan las leyes y después nos arreglamos en el camino. Es tan bonito este puente, siempre me gusta venir. Está con más agüita ahora. Una vez que están listos los detalles de esta normativa, se entregan directamente a Contraloría, quien tiene que revisar si cumple con las especificaciones que están dentro de la ley o si va a servir realmente esta normativa para ayudar a esta ley y protegernos aún más. Lo más probable es que esto se apruebe porque las especificaciones son bien claras, no tienen mayor problema, y la verdad, una vez saliendo aprobadas, desde ahí hay 12 meses para que sea obligatorio. Sí, porque en algún momento tener el grabado de las patentes en tus espejos, en tus vidrios de tu auto, va a ser totalmente obligatorio. Inclusive, si no lo tuviesen listo 12 meses después de promulgada la ley y aceptadas las normas, hasta no vas a poder pasar la revisión técnica si tu auto o moto no tiene las patentes. Ojo con eso. Sinceramente, para mí la seguridad también pasa por otros temas. No necesariamente pasa por obligar al ciudadano de común y corriente a que cumpla normas, a que acate las cosas también. ¿Qué pasa con el arreglo de las calles? ¿Qué pasa con la seguridad vial real? Que no es solo que te roben el auto, sino que, por ejemplo, en una moto tú vengas y tengas que pasar por este tipo de hoyos, cuando todos pagamos realmente nuestros seguros, todos pagamos nuestros permisos, impuestos. Al final y al cabo, nada de lo que debería hacerse realmente se hace. Pero estés de acuerdo o no estés de acuerdo con esta normativa, ya casi es obligación, y la verdad es solo cosa de tiempo para que esto cambie. Ahora, ¿qué dice la norma específicamente? Revisémoslo. Las especificaciones técnicas dicen en su punto número 1 y deja bien claro que todo vehículo motorizado
debe realizar el grabado de patentes en sus espejos o vidrios laterales. Quiere decir que nosotros tenemos que realizar el grabado de patente. Ahora, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer realmente con estas patentes aquí? ¿Cómo tenemos que colocarlas? La normativa obviamente tiene mucho más detalles para autos, porque habla también de vidrios y hay autos que pueden tener 6 o más vidrios. Entonces no vamos a hablar de autos porque aquí hablamos de motos. La nueva normativa es bien clara y nos dice que el grabado de las patentes no debe ser con letra cursiva, no, o sea, la cursiva es cuando está así de lado, ni tampoco tiene que ser con negrita, tiene que ser en mayúscula y con un diámetro aproximado de entre 5 a 7 milímetros de ancho. Si eso lo llevamos a un espejo de moto, hay un punto muy importante, que es el que la escritura de esta patente debe ser paralela al suelo. Quiere decir que no puede ir ni en este lugar, ni en este otro lugar, ni en este otro lugar. Debe ser paralela al suelo, quiere decir aquí o aquí, porque también especifica que puede ser en la parte inferior o en la parte superior del espejo. En el artículo 2 señala que los vehículos que sean con anterioridad a la ley y que ya tengan grabados sus patentes de alguna otra forma, quiere decir que si tú ya tenías grabada la patente antes, no es que ahora tengas que grabarla de nuevo, ni tu forma de haberlo grabado, aunque la normativa no sea igual, no cumplas con las especificaciones, no quiere decir que esté mal o que tengas que sacarlo. Y aquí en este punto quiero ser bien claro. Pasa también que interrumpo brevemente este video para contarles de Alfa Moto Store y su marca Anti-Dead, que como ya saben es patrocinador de este canal. En Anti-Dead van a encontrar todo tipo de protecciones, son especializados en elementos de cuero, trajes a pedido y obviamente todo lo que tengan que ver con el mundo racing. Pero también tienen chaquetas de cordura, chaquetas de verano como esta, la que estoy trayendo yo, que muy pronto se viene una review y muy honesta, porque si algo les puedo garantizar es que cuando me pasaron la indumentaria me dijeron pruébala, úsala y nos dices qué tal. Y la verdad es que me he sorprendido mucho y créanme, independientes que ellos tengan en el canal, siempre les voy a decir la verdad con respecto al equipamiento y estoy buscando cosas negativas para decirles, pero la verdad es que Anti-Dead y Alfa Moto Store están haciendo muy bien las cosas. Mira este como me mira, mira ese como está ahí. Pronto voy a sacar un capítulo de los perritos, los quiero tanto, pero por Dios que le gustan las motos a los perros. Creo que también no hay que olvidar que hace meses atrás o años atrás el grabado de patente en autos se hacía de forma natural y cualquier persona que quería, entre comillas, asegurar un poco más su auto iba y grababa sus patentes en algún lugar. Claro, esto se hacía como forma disuasiva a la delincuencia, porque si lo pensamos bien, te pueden robar el auto y efectivamente le pueden cambiar la patente, pero es muy difícil que vayan y borren cada patente de cada vidrio o derechamente que cambien los vidrios. Entonces te puede ayudar a reconocer tu vehículo el día de mañana si es que te lo robaron. Pero en el caso de las motos, ¿cómo lo hacemos nosotros si estos espejos tienen solo hilo? Y al tener solo hilo tú lo giras, lo sacas y lo cambias. O sea, si yo hoy día voy y hago el grabado de patentes como dice la ley. Espérate que este me está mirando mucho aquí, me está mirando mucho. Muy bien, muy bien. Si yo hoy día hago el grabado de patentes, nada me asegura que el día de mañana eso me ayude contra la delincuencia o me ayude a encontrar mi moto y reconocerla. En el caso de las motos es súper diferente. Basta con sacar el espejo y ya simplemente nada de eso sirvió. Pero les vuelvo a repetir, entendamos que el grabado de patentes se hace de forma natural o se hacía de forma natural antes, por lo tanto pensar que ahora estamos mal o pensar que ahora está mal porque la ley te lo está diciendo, quizás puede sonar un poco obtuso y negacional de mi parte. La verdad me gustaría escuchar también sus opiniones, aquí somos una comunidad y me gustaría saber qué opinan ustedes de que hoy día estemos pasando por esto. ¿Qué opinan ustedes que tengamos que hacer el grabado de patentes en las motos cuando claramente esta ley no fue estudiada para motos, porque nada va a garantizar la seguridad de tu vehículo grabando esto? Pero bueno, si algo, ojalá,
Si algo puede garantizar esto es que el que tenga las máquinas de grabado de patentes hoy día tiene un buen negocio. Ese fue todo por el capítulo de hoy. Déjame por favor en los comentarios de qué opinas de esta ley. Quiero escucharlos, quiero leerlos. ¿Qué opinan de tener que grabar las patentes en los espejos? Aún queda tiempo para que la ley sea oficial, pero creo que ya todos deberíamos ir pensando e informándonos sobre qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Esa era la idea de este capítulo. Yo me despido con mucho cariño para ustedes. Tengo aquí una reunión, ya está mi colega, así que nos vemos en unos días más con otro capítulo.